CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis amigos, familia de Red Democrática dentro y fuera de Costa Rica? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, el que siempre trae las mejores voces, los mejores enfoques para poder entender qué pasa dentro y fuera de Costa Rica y que a usted directamente le afecta o le beneficia, dependiendo de lo que se esté haciendo y de las decisiones que se estén tomando. El día de hoy, como ya hemos avisado durante toda la semana, estamos dando punto final a un análisis sesudo de diferentes puntos de vista de lo que sucedió la semana pasada con los allanamientos de la Fiscalía y el OIJ a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y pues ya hemos abordado no solo el enfoque de don Gustavo Araya, de la diputada Gloria Navas, de don Álvaro Ramos, ayer de Iván Barrantes, sino que hoy sumamos a la lectura de lo que está pasando, pasó y va a pasar con la Caja a don Claudio Alpizar Otoya, un gran amigo de la casa, a quien le damos muy cordiales bienvenidas, por supuesto, a esta que usted sabe que es su casa, don Claudio. Así es, muchos años estuve ahí gracias a la familia Quintana y un placer estar con vos y ojalá que mis opiniones sean escuchadas por los oyentes con toda la libertad de expresión y de pensamiento que nos permite estar de acuerdo con lo que yo planteé o no, gracias a Dios en esta democracia. Así es, y qué bueno que dices eso y empezamos por ahí, Claudio, porque a veces el tono se sube desde diferentes trincheras y no es necesario. Todos tenemos la libertad de esbozar lo que creemos que está pasando y también tenemos que escuchar a las otras partes y simplemente pues sacar las conjeturas quienes tengan que tomar las decisiones, pero sin polarizar, sin elevar tonos que pueden generar a polarizaciones pues que se pueden salir de las manos en el país, Claudio. Mira, esa función que estás diciendo que es tan importante, al primer funcionario que le corresponde es al primer dignatario, al presidente de la República. Si el presidente de la República, este o cualquier otro, hombre o mujer, no tiene la retórica, la hidalguía para aceptar la crítica y levanta la voz y la mala crianza, pues eso estamos promoviendo también en otras huestes, porque si quien se supone por el puesto que tiene que ejercer debe ser la persona más educada, con más sapiencia, la que nos debe unir para no polarizar, pues hace todo lo contrario, pues de alguna manera le da carta blanca a todos los ciudadanos para que tengan un comportamiento igual. Yo siempre digo, Jonathan, y a tus oyentes, que la democracia es el sistema de las opiniones, es el único sistema que permite pensar diferente, hablar diferente, opinar diferente. Y quien gobierna en democracia tiene que comprender que cuando llega al poder ejecutivo a ejercer como máxima autoridad, igual le pasa a los diputados, igual le puede pasar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que entender, comprender perfectamente que van a ser criticados. Y si no les gusta la crítica, pues mejor calladitos y en la casa y que no se metan en política. Pero la política en democracia es esa libertad de opinión y de expresar lo que se piensa. Ahora bien, quienes ejercen el poder tienen que tener la sapiencia, el estilo y la retórica necesaria para no polarizar y para no chabacanear la política nacional. Con esa introducción, Claudio, la pregunta obligatoria es si este caso de la Caja se distorsionó por la falta de esa prudencia, sabiduría y educación a la hora de atender las diferentes aristas desde las diferentes trincheras sobre lo que está pasando con la Caja. Nuestro sistema político es de pesos y contrapesos. Vos que fuiste diputado lo tenés clarísimo. Y en ese sistema de pesos y contrapesos, cuando allá en 1948, Rodrigo Facio y Gonzalo Ortiz Martín, entre dos constitucionalistas, discutían el tema de darle autonomía a algunas instituciones del Estado. Se discutía si la autonomía tenía que ser política, si la autonomía tenía que ser administrativa,
Originalmente se aprobaron todas las instituciones autónomas amparadas en el 188 de la Constitución con las dos autonomías. Sin embargo, en algún momento pasó lo que había dicho Gonzalo Ortiz Martín, de que era como tener una peseta en cinco, ¿verdad? Porque las instituciones autónomas, que eran parte del Ejecutivo, un brazo importante, no obviaban al rector del Ejecutivo, al presidente del Ejecutivo, que es el presidente de la República, y entonces de ahí hubo un cambio que se pasó de 5 a 7 miembros de la Junta Directiva, la famosa Ley 4.3, donde en el marco del bipartidismo el presidente que ingresaba tenía la posibilidad de escoger a 4 miembros de la Junta Directiva y se quedaban 3 del anterior. Aún así habían pequeños golpes de Estado, mayos negros, donde algún presidente ejecutivo era nombrado por su ambición, con los votos de la oposición, y entonces vino la ley de las presidencias ejecutivas. Y también en 1968, anteriormente, se modificó para que las amparadas en el 188 de la Constitución solo tuvieran autonomía administrativa y no política. Entonces ya, posteriormente, con presidente ejecutivo, se generaba un enlace político donde el presidente de la República nombraba al presidente y tenía 3 miembros, siempre iba a tener mayoría, 4-3. Pero los 3 que estaban del gobierno anterior, fueran de la unidad o fueran de liberación o a la inversa, lo que promovía era el peso y contrapeso. Como salimos del bipartidismo, eso empezó a perder vigencia, la ley 4.13. Entonces, en algunas juntas directivas, como el caso del ICE, se empezaron a buscar nombramientos cada año, ya no era la ley 4.13, se fueron modificando muchas juntas directivas. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Caja no está amparada en el 188, tiene un artículo totalmente aparte en la Constitución que le da autonomía administrativa y política. Sin embargo, por su carácter de institución que agrupa a patronos, a sectores, al Poder Ejecutivo, se hizo una junta directiva de 9 miembros, 3 escogidos por el presidente de la República, entre ellos uno que será el presidente ejecutivo. 3 de los sectores patronales y 3 de los sectores de los trabajadores. Entonces, se aglutinaba un peso y contrapeso entre los diferentes actores. Recuerdo que cuando en segunda ronda, en Noche sin Tregua, entrevisté al presidente de la República, él no sabía cómo funcionaban las juntas directivas. Entre tantas cosas que no sabía, porque no conocía el sistema, la gobernanza de nuestro país. Pero lo más delicado no es que la desconociera, es que cuando llega a ejercer el poder, cuando es electo, él no comprende esos pesos y contrapesos. Y entonces, ve qué interesante, pero no solo en la Caja, él empieza a buscar algunos justificantes para remover a algunos miembros de la Junta Directiva que a él no le complacen, entonces les inventa algunos casos, les inventa algo de corrupción, que por cierto después todos salieron bien, era nada más manchar la honra de la gente. Entre esos, uno que había nombrado él, que era el presidente ejecutivo, Álvaro Ramos Hijo, ¿verdad? Entre esos, hasta los propios los quería ensuciar. Aquí hay un tema gordo que a mí me parece que es muy delicado. Las instituciones que están representadas empezaron a caer en el juego del presidente. Entonces, por decirte algo, en la Unión de Cámaras, en la UCAEP, no le complacía al presidente quien representaba a la UCAEP, y entonces buscaron a alguien que fuera del agrado del presidente, que fuera complaciente con el Poder Ejecutivo. Ojo, y esa persona es una de las más cuestionadas hoy en día. Es un abogado, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el que inclusive manda a borrar los 300 emails. Es el que en algún momento estuvo en juntas directivas de cooperativas. Y esa es la cabeza principal de todo este jueguito para aumentar los ingresos de las cooperativas, no como se hacía con la Universidad de Costa Rica y las demás universidades, con el FES, que se establece que se va a aumentar máximo la inflación que tenga el país. En este caso debería haber sido igual, ¿no? Pasaron del 3, que era la inflación, a más de un 30% para las cooperativas de salud. Bueno, en este jueguito estaba ese señor que había llegado a representar a la OCAEP, que inclusive recuerdo que un detalle tan básico como el siguiente, no debería ningún miembro de la junta directiva de la de la Caja de Seguro Social
tener deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social, y ese señor las tenía. De la misma forma, el solidarismo también fue complaciente, las cooperativas también fueron complacientes por otros intereses mezquinos. El único, en honor a la verdad, que no fue complaciente para variar su representación y no buscar a alguien complaciente con el Poder Ejecutivo para mantener el peso y contrapeso, fueron los sindicatos, fueron los únicos. De en adelante los demás representados empezaron a ser complacientes, entonces se rompía con el pesos y contrapesos y muy contentos en el Poder Ejecutivo, empezaban a manosear la institución insigne. Inclusive, Jonathan, vos lo recordarás, en algún momento cuando se quitó el gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social, doña Marta Esquivel se autoproclamó con el beneplácito de la Junta Directiva como gerente general. O sea, eso que decía la Constitución de mantener separado la Junta Directiva, que es política, de la administración de la institución, se lo volaron de un plumazo teniéndola a ella. Y te concluyo el comentario con esto. Eso mismo está pasando en el ICE, está pasando en el Banco Popular, y recientemente hubo un reclamo de sectores de que lo mismo está pasando en el INA. O sea, hay una intención de evitar los pesos y contrapesos por lo que sea. Pero si usted analiza perfectamente, son instituciones en el INA donde hay mucho dinero, en la Caja donde hay mucho dinero, en el ICE donde hay grandes intereses a nivel nacional y que se vuelve muy atractivo, igual que la Caja Costarricense de Seguro Social, y en el Banco Popular, ni qué decir. Entonces, para que usted vea el panorama de cómo se llega a gobernar sin conocer los instrumentos de vuelo y lo establecido en una democracia de pesos y contrapesos, para variar todo a beneplácito de quien es un autócrata como es el Rodrigo Chávez. Ya voy con este último comentario, Claudio, porque me interesa profundizar ahí. Pero a lo que estás diciendo, me parece que hay que ponerle de forma paralela el canal de los tonos con los cuales se intentan hacer estos cambios. Porque los tonos, las formas aquí sí tienen mucho que ver. No solo son por el fondo los problemas, sino por la forma. Y a la hora de desprestigiar, como estabas diciendo, como hicieron con Álvaro Ramos Jr., con otros miembros de la Junta, a la hora de llamar desde idiotas a la Asamblea Legislativa, pasando por cualquier otro epíteto que se pueda encontrar en el camino, que yo creo que ya todos los usaron, hasta de voz en conferencia han hablado, me parece que esos tonos llaman a hacer una suerte de confusión social donde la gente lo que es claro ya no lo ve tan claro por el ruido que hay, por la intensidad de los decibeles, que ya no ven que el blanco es blanco, sino que, mira, puede ser un gris o puede ser hasta un rosa si la gente quiere, los que están impulsando los tonos altos. Y me parece que ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y en comunicación política, pues todo se hace con una intención. Y eso, más los golpes de timón en la mesa administrativos que estás poniendo en este momento en el tapete, me parece que todo junto se convierte en un cóctel bastante peligroso. Mira, a ese cóctel donde el presidente se cree que es tica linda, ¿verdad? Es lo que quiere ser popular. Cuando vos vas y revisas en todas las áreas, los resultados de esta administración son paupérrimos, son terribles. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que gente que la está pasando mal, sobre todo la gente más humilde, la gente más pobre, donde la pobreza está aumentando, la pobreza extrema está aumentando? Y ve qué interesante, la mayoría de esa pobreza extrema está aumentando en poblaciones que creyeron en el presidente Chávez. Por ejemplo, ahora que fue a Guanacaste, hizo a reinaugurar y a apropiarse del Puente de la Amistad, ¿verdad? Cuando fue allá, le hablaba a los guanacastecos y bueno, hubo muy poca gente en esas presentaciones de él. Usualmente poca gente. Sí, pero resulta que pasó la pobreza de Guanacaste, había pasado de 26 a la actualidad a un poquito menos del 29%. O sea, ha aumentado en esta administración, solo en estos 2 años estoy hablando. Entonces, esos temas parece que algunos seguidores los están obviando. Y cuando se empieza a atacar el Estado de Derecho, cuando se empieza a no promover buenas políticas públicas, sociales y no económicos,
los más afectados van a ser la gente más necesitada. Y a mí me sorprende enormemente que la gente más necesitada, como una ceguera en algunas ocasiones, está promoviendo totalmente un apoyo al presidente de la República. Los sectores más bien, más intelectuales, de mayor conocimiento, los que más estudian, están muy preocupados por lo que está pasando en el país, porque independientemente de que el presidente, vamos a decir, le quedan 20 meses, 19 a 20 meses, ya es menos de la mitad de su gestión, pero Jonathan y quienes nos escuchan, lo que ha hecho para golpear nuestra democracia y la institucionalidad en 28 meses, el presidente, si le sumamos ese estilo que no lo va a cambiar en los 20 meses, va a dejar daños colaterales. Entonces, para el 2026, ojalá que quienes aspiren a la presidencia de la República tengan un mensaje de unión, de esperanza, alrededor de reencontrarnos como país. Porque también es cierto que en algún momento, sobre todo en aquella elección de los Alvarado, tuvimos también una polarización que nos empezó a dividir muchísimo en el país. De hecho, viene desde el 2014 esa polarización contra los del pasado y los nuevos. Exactamente. Bueno, entonces llevaríamos 12 años de una separación de los sectores que va a generar más bien un revanchismo, una molestia generalizada, y aquí es donde vuelvo nuevamente a lo que iniciábamos en el programa. Requerimos un presidente de la República que nos genere unión, que desde el día uno trate de buscar la mayor unión del país. Es imposible lograr el 100%, y porque me imagino que chavistas seguirán existiendo durante un tiempo. Entonces va a ser imposible, pero sí hay que hacer un esfuerzo enorme para llegar a concatenar todos esos intereses y complacer tanto a los sectores comerciales, empresariales para su desarrollo, porque son los sectores más importantes en cuanto a la generación de empleo, pero sin olvidar el papel fundamental que tiene el Estado costarricense en la lucha contra la pobreza. Vamos a ver, hoy estamos con una pobreza en las zonas rurales y costeras que es casi un 27%. En la meseta central, en el área metropolitana, estamos hablando de que andamos en un 22%, 23% de pobreza. Si nosotros dejamos de invertir en esas zonas, la pobreza se va a exportar de las zonas más pobres hacia el centro de San José. Y te sumo otro detalle. Hay un porcentaje de 3-4% de personas en situación de vulnerabilidad, porque si el trabajo en el que están por alguna razón cesa, no tienen los recursos para llegar a fin de mes. Es decir, automáticamente caen en escala de pobreza. Y eso antes no era tan pronunciado. Claro, y fíjate que lo que está sucediendo con ese aumento de la pobreza también, no solamente por lo que estás diciendo, por la falta de un fortalecimiento de la economía, sino también por la falta de el apoyo a programas sociales que se generan desde Limas, que se generan desde la misma caja, con mejora de las pensiones no contributivas y las pensiones más bajas, aumentos, que se genera también con salarios justos en el sector público, porque también estamos haciendo que haya una diáspora, que muchos grandes profesionales en salud y educación se estén yendo, y eso afecta a las poblaciones más vulnerables. Entonces, si nosotros dejamos, podríamos estar hablando que al final de este gobierno, si no se hacen las cosas de forma correcta, podríamos estar hablando de un 28% de gente en la pobreza. Y si a eso le agregas que hoy se pasó en 2 años del 6% de la pobreza extrema al 8%, o sea, hay 8 de cada 100 personas que no tienen que comer, que no pueden cumplir con sus 3 turnos de comida en el país, y mucho menos como ahora dicen los nutricionistas, que son 5 tiempos, todavía mucho más complicado. Entonces, estamos en una situación donde yo quiero llamar a la reflexión a los ciudadanos que han permitido que se les esté alimentando desde hace varias, digamos que los últimos 3 gobiernos, se les esté alimentando el hígado más que el estómago. Y entonces el discurso político es rabioso. Entonces la gente está consumiendo hoy bilis, rabia, pero cuando vuelve a ver a su alrededor, ve desesperanza, ve desempleo, ve falta de alimentos, ve salarios que no alcanzan, abren su despensa en sus casas y está muy limitada, inseguridad, malos servicios de salud que se han empeorado.
cuando uno revisa los números del actual gobierno, del plano económico, resulta que se han ido del sector de agrícola, que es el más importante en los sectores rurales y en los sectores costeros, ha despachado solo en 2 años a 75.000 personas. ¿Dónde se va a ubicar gente que está acostumbrada normalmente de un nivel humilde a trabajar en el campo? No pueden ir a una zona franca, no pueden venir a una empresa en el centro del país. Entonces empezamos a generarle una tierra fértil a actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico, que tiene muchas actividades, que no solamente es el sicariato y que no solamente la venta de droga, porque al tener La tanto economía dinero, criminal. exactamente, hay otras actividades que desarrollan. Entonces, ¿quién en una desesperación de ver a su esposa, a sus hijos, a sus padres sin hambre, o perdón, con hambre, no puede caer en la tentación de repente ya en la desesperación de decir, bueno, hey, tal vez aquí me la puedo jugar y aquí hay un ingreso que me permite comer todos los días? De la misma forma, un discurso como el que tiene el presidente de la República, también Jonathan puede gestar a la gente y decir, bueno, yo tengo hambre, no se me soluciona el problema de hambre y las necesidades de mi familia. A mí qué me importa la democracia si lo que quiero es alimento, pero no solamente estoy hablando en ese campo de la agricultura, en la industria, se han perdido más de 52.000 empleos, una buena cantidad también en comercio y en servicios, más de 60.000 microempresas han desaparecido, o sea, estamos castigando en estos momentos a la clase media emprendedora, lo que vos decías antes. Y entonces, hoy, para el más pobre, para ese 20-27% de las zonas costeras y rurales del país, hablarle de llegar a la clase media le suena casi imposible. Y más bien a los que están en la clase media baja, decirles que al menor descuido caen en la pobreza, que es lo que vos planteabas, es muy factible. El tema de los desplazados, Claudio, es muy sensible y el tema es que si ya estamos con las bases de la seguridad corroídas, las bases de la educación corroídas, las bases de la vivienda corroídas, donde ya el CEFIA y la Universidad Nacional dijeron que son muy pocas las personas que en este momento tienen acceso económico para lograr tener una casa. Y si a eso le sumamos que la seguridad social pues está sitiada en ese instante por omisión o por pues lógica de las decisiones que se están haciendo, estamos poniendo en peligro una estabilidad social, una solidaridad y una universalidad de los servicios básicos y de la integridad de lo que es el ser costarricense. Mire, cuando tenemos a un poder ejecutivo que alardea con números macroeconómicos, que no digo que no sean importantes, pero son secundarios a la par de la microeconomía de cada familia. Porque cuando alguien me dice a mí que un país se debe administrar como una empresa, lo que digo es que no sabe absolutamente nada de política, porque quienes gobiernan no pueden dejar con hambre por mejorar los niveles de los números macroeconómicos a una gran población. Yo nunca olvido una frase de mi abuelita cuando yo le preguntaba, abuelita, ¿por quién vas a votar? Y mi abuelita decía, tengo que ver porque, y se tocaba de su delantal, se tocaba una bolsa y decía, porque aquí tengo el debe, y se tocaba la otra y decía, aquí tengo el haber. O sea, esa es la economía básica de los ciudadanos, cuánta plata tiene y cuánto debe. Y cuando estamos más preocupados solamente en aclarar unos números macroeconómicos, cuando hay muchos países que se manejan con déficits fiscales altísimos en Europa, Japón, el mismo Estados Unidos, se mantienen El con... tema es el tema es el equilibrio y la visión país para sacar el país adelante. Bueno, no puedes dejar de lado eso. Entonces, cuando también atacas a instituciones como la Caja, yo gozaba ayer, porque el día de ayer yo andaba en una gira fuera de San José, y en redes los chavistas me empezaron a atacar porque tenía una deuda con la Caja, y sí, la deuda de todos los meses, lo que tengo que pagar todos los meses, ¿verdad? Y que se paguen los primeros 5 días del mes. Y entonces acaban ahí donde sale, porque eso es abierto, se puede entrar uno perfectamente a consultar si alguien debe. Pero yo ayer fui y saqué, aquí está mi constancia, al día con la institución.
pero resulta que ellos empezaban a hablar de la deuda. Esos chavistas ortodoxos deberían estar muy preocupados, volvemos al tema que planteabas antes, de que el Poder Ejecutivo no le abona un 5, este Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos anteriores podemos criticarlos que no dieron la totalidad, pero siempre estaban dando dinero de lo que les correspondía, tanto de enfermedad como de pensión, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y la actual administración, en esa desesperación por los números macroeconómicos, está castigando. Entonces, esos chavistas ortodoxos deberían estar más preocupados porque el Poder Ejecutivo se ponga al día, o por lo menos le abonen a la Caja Costarricense de Seguro Social, por un lado, y por otro lado, deberían estar muy preocupados por la fiesta que se quiso hacer con el pago de las cooperativas, que está en investigación, que es una investigación larga, que también es importante. Seguramente ya los otros invitados que has tenido lo han dicho. Esta denuncia ante el Ministerio Público no fue Jonathan Prendas, ni Claudio Alpizar, ni Perico Los Palotes, que fue ponerla, no, la puso la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en la lógica, esa auditoría tuvo que haberle informado a los miembros de la Junta Directiva que lo que estaban haciendo estaba en forma incorrecta. Desoyeron lo que dijo la auditoría. Entonces, ¿la auditoría qué le queda? Ir a la Contraloría General de la República, donde todas las auditorías tienen que coordinar con la Contraloría General de la República, y ambas, la auditoría de la Caja y la Contraloría, hacer la denuncia ante el Ministerio Público. O sea, esto es grave. Y cuando teníamos un presidente de la República y una presidenta ejecutiva que insistía en que estábamos quebrados, ¿cómo se explica usted que si la Caja está quebrada, de repente se encuentran más de 12.000, alrededor de 12.500 millones por año para darse los demás a las cooperativas? Y óigase, quiero dejar esto bien claro, soy fiel creyente, Jonathan, de que las cooperativas son fundamentales en el desarrollo del país. Son fundamentales. Por supuesto. Y yo voy, mi médico personal, mi servicio personal de salud lo hago en Tibás, en Copesaín de Tibás. Y estoy contento con los servicios que hasta la fecha dan esa cooperativa en esa clínica de Tibás. Pero de ahí a justificar que se haga un óleo con los recursos, eso no estoy de acuerdo. Entonces, aquí hay un detalle que es fundamental, y es que una vieja dirigencia del cooperativismo, muy maleada, así como hay sindicalistas, así como hay políticos muy quemados, también hay dirigentes de las cooperativas muy cuestionados, que hace días debieron haber cantado viajera de las cooperativas, pero siguen matrafuleando, van y tocan las puertas del Poder Ejecutivo, le dan el beneplácito de una ley Jaguar, que con solo el nombre da pena hablar de ella, y resulta que ya vimos todo lo que pasó desde el día 1. Yo, sin ser abogado, dije que era una porquería de ley, que no iba para ningún lado. Bueno, había algunos abogados que le estaban avalando en casa presidencial, y las cooperativas fueron tan atrevidas que le dieron el apoyo. Se dice que la mayoría de las cooperativas, a razón de lo que pasó con Copeservidores, no han estado guardando el encaje mínimo legal, que algo parecido que se les aplica a los bancos, de que de acuerdo a la cantidad de dinero que tienen que guardar una reserva por si tienen una crisis. Y se viene diciendo que hay muchas cooperativas financieras y muchas cooperativas de otra índole que no están guardando ese encaje mínimo que les corresponde, y que el que tiene que exigirles que guarden, creo que es un 5%, ¿sí?, es el Poder Ejecutivo, y que ese fue el canje que se hizo, que el Poder Ejecutivo se hacía el maje, como popularmente decimos, con ese encaje que tienen que guardar algunas cooperativas, las más cuestionadas, y apoyar la ley Jaguar abiertamente, como sucedió. Y aparte de eso, el premio de lograr llegar a influir para que también se diera este aumento exorbitante en los servicios de salud que brindan las cooperativas a la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese último tema, ojalá que la gente en su jefe, que sabemos que escucha el programa, pues lo tomen en nota, porque también tienen que, parte de la regulación es que todo se esté cumpliendo, y ojalá que no sea más que un rumor, Claudio, porque sería delicado para el ecosistema financiero que esto sea así, y para la estabilidad de los recursos de los ahorrantes.
Claudio, cuando hablamos de la caja, cuando hablamos de la junta directiva y cuando hablamos del proceso que todavía hoy no ha terminado de cerrarse en las audiencias preliminares de la producto de los allanamientos, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Ayer no se pudo sesionar porque estaría en un conflicto de interés todo el mundo participando de algo en donde se supone que está pasando algo malo. Pero si fuese el caso de que el Poder Judicial o el juez pone como medida cautelar el separarse de sus roles, sus puestos, la Junta Directiva quedaría sin cabeza ¿Verdad? y la caja quedaría expuesta de par en par. Eso, ¿qué efectos podría traer y cómo se debería de manejar? Entendiendo en la sana teoría de lo que dijiste al principio, de que en casa presidencial estaban en campaña y que no conocían el sistema de juntas, llegaron y que tampoco lo conocían. Yo ahí tengo mi aprehensión de si es que no lo conocían o si es que no les interesa respetarlo. Pero Ujú, eso yo creo que es tema para un café adicional a esta ujú. conversación. Pero esto que puede dar a, a la luz con las medidas cautelares que ponga el juez podría ser un problema sistémico de salud bastante importante. Mira, no es posible y yo creo que las medidas cautelares se han tardado. Porque voy a poner un ejemplo. De repente usted tiene una pulpería o una tienda y usted está claro en que el cajero que tiene le está robando. Y entonces usted mientras hace la investigación o levanta la investigación, lo deja que siga siendo cajero. Y por supuesto que va a intentar, si se da cuenta que vos andás investigando, va a intentar o portarse bien o ver cómo manipula los números para que lo que vos temés enredarte un poco. Ujú. Bueno, eso está pasando en la caja. Se queda Marta Esquivel, estuvo un día guardada en la penitenciaría. Hay grandes dudas sobre su manejo, que ha sido una promotora que sorprende a alguien. Por dicha que nunca llegó a ser magistrada, se quedó de magistrada suplente, porque el desconocimiento que demuestra de las leyes y el comportamiento que debe haber en una junta directiva, me da la impresión a mí de que la señora es una improvisada más de esta administración. Pero no solamente se queda ella y algunos directivos, porque acordate que de los 8 habían unos que ya habían renunciado, Ujú. ¿verdad? Eh, Algunos de ellos tal vez llegaron como llegaron los del Banco Anglo, te acordarás de ese caso, que recibían la dieta y todo lo firmaban y terminaron en la cárcel, porque no pueden apelar a desconocimiento de lo que estaban firmando. Y firmaron y punto. La firma en un documento tiene una validez y la primera validez se la da uno como persona cuando firma un documento. Entonces, en el caso viene doña Marta Esquivel, es que también es otro tema, no solamente son, dejan dudas de su manejo, sino que son descarados, sin escrúpulos. Y nombra a la misma, al día siguiente o los 2 días, nombra a la misma gerente que está cuestionada como gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ujú. Para que usted vea que no tienen, no son nada pulcros en el manejo de ese tipo de asuntos. Bueno, el tema que vos estás planteando, yo creo que no es tan complicado. Te voy a decir por qué. Porque dichosamente, de esos 9 miembros de la junta directiva, que algunos no están cuestionados, por ejemplo, el del sindicato va a seguir siendo el mismo. Algunos de estos, que de los actuales, no sé cuántos, sean 2 o 3, podrán continuar. Y las cámaras y las cámaras patronales y los grupos cooperativismo y, El el, gobierno. sí, y el solidarismo perfectamente pueden, sin que el gobierno nombre los suyos, tener los 6 miembros de la junta directiva y seguir funcionando. Eso no es tanto el problema. El problema que a mí me parece que ha sido algo, pero yo no recuerdo en las anales de la historia de la caja que en 2 años y medio hayan estado en la junta directiva casi 30 miembros de la junta directiva. Vea el cambio. Entonces, eso sí le quita, y ni qué decir en las gerencias también, ¿verdad? Que por ahí anda el número. Eso sí le quita estabilidad a la institución. Porque cada miembro de la junta directiva nuevo que llega con los temores de que, bueno, ahora van a llegar con mucho temor, de que tienen que aprobar algo
que se estudió y que se vio en la junta directiva anterior, y dicen, no, eso era un poco de sinvergüenzas. Yo tengo que ver esto con detalle o me abstengo de votar, ¿verdad? Porque no ha tenido la oportunidad de estudiar los casos. Y creo que todos los que van a llegar con esos temores de todo lo que se hizo anteriormente, para ver qué tan limpios están, para no caer en problemas judiciales. Pero por otro lado también, eso puede atrofiar a una institución, que esto es otro tema también. Por aquí tengo yo el dato. Es otro tema que hay que llamarle la atención a la gente. Por Dios, en el tema de salud, cuando yo veo unos, no sé qué palabra utilizar, bueno, unos fanáticos del presidente ortodoxos del actual gobierno, que van a abrazar y hasta una exdiputada en una forma patética, la abraza con la bandera, es un símbolo patrio, que no hay que ensuciarlo ni jugar con eso, ¿verdad? No es como un vacilón, no está en el estadio de fútbol, abraza a la presidenta de la Junta Directiva de la Caja y algunos la defienden. Bueno, yo voy a los números. Para abril del 2023 ya la lista de espera de cirugías de esta administración de la Caja, jefiada en su mayoría por gente cercana al presidente Chávez, tenía 177,000 pacientes esperando por una cirugía, que en promedio estaban en 535 días. Hagan números. Y resulta que para este año, la misma Caja, con los mismos dirigentes, con el mismo presidente metiendo las manotas ahí, va por 188,000, están aguardando una cirugía. Y que también supera más del año, prácticamente el año y medio, para poder atenderse. Entonces, veamos, no solamente es un tema del barrenedor, ¿verdad? El barrenedor, este gusano que carcome, no solamente es ese tema de la Junta Directiva, es que también ya han demostrado en los servicios una ineficiencia total, las listas de espera aumentan. Y quiero aprovechar, Jonathan, porque a usted oye mucha gente muy seria, para decirle a los que nos oyen que en la próxima campaña electoral no coman cuento. Ningún candidato les ha de ofrecer, y ustedes creerles, que se puede solucionar el tema de las listas de espera en 4 años. Eso es imposible. Los estudios demuestran que vamos a tener que llevar aproximadamente 10 años de por lo menos 2 gobiernos, 3 gobiernos serios, trabajando y juntas directivas claves para mejorar los tiempos. Esto quiere decir que 10 años, si arrancamos ya, pero si a como va este gobierno, que nos está cada vez aumentando más las listas de espera, del 2026 tendremos que esperar al 2036 para que las listas de espera estén al día en algún momento. Pero soñar con listas de espera en 4 años solucionadas, solo la irresponsabilidad de llegar a querer y amar el poder por el poder, sin hablarle como se le debe hablar a la gente, con la verdad, puede hacer creer a la gente que se va a solucionar tan rápido. Por eso es la pérdida de tiempo que hemos estado en la actual administración, y si le agregamos temas de infraestructura, como el caso del hospital de Cartago, se los dejo ahí. ¿Qué tan bueno ha sido este gobierno? Hablamos de la pobreza ahora. Podemos hablar no solamente de salud como les estoy planteando, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de infraestructura, que la gente dice, este gobierno ha hecho que Amador era muy bueno, Amador era muy inútil, por Dios, era una percepción de la gente porque veían la circunvalación que se estaba desarrollando, y el actual no anda lejos tampoco, cuando les dejaron 2.500 millones de dólares para ejecutar en obras ya definidas, en obras ya establecidas, y todas las enredaron o empezaron a inventar temas de corrupción y no han podido ejecutar más que el ritmo que llevan la carretera esta de circunvalación, que no la empezaron ellos. Claro, inauguran como que lo hubieran hecho en 4 años, porque eso es otro tema. Ninguna obra significativa de infraestructura se hace en 4 años. Bueno, esta administración no ha podido terminar ninguna, ni la va a terminar, y además de eso, no ha hecho un solo proyecto nuevo, uno solo de gran magnitud, que diga, como le estamos diciendo hoy muchos, no, eso se lo dejó Liberación, eso se lo dejó la Unidad, eso se lo dejó el PAC, que a usted le tocó la época madura. Ellos no van a poder decir, eso lo dejó Chávez. No va a haber ni una sola obra novedosa para el gobernante del 2630
que sea heredada, porque vamos a ver, se heredan las deficiencias, pero también se hereda en esta democracia muchos beneficios. Heredaron 2.500 millones de dólares para ejecutar ya con los planes establecidos y han sido unos grandes inútiles sin ejecución. Claudio, los temas de la forma ahora decíamos que son importantes. Desde el punto de vista de comunicación política, ¿cómo ves el abordaje que ha hecho Casa Presidencial del caso de la Caja? Pésimo, pésimo porque así como cuando voces como, humildemente lo voy a decir, como la mía, es una voz que sí que nunca me gustó. Rodrigo Chávez le di 3 meses y después de los 3 meses ya vi por dónde venía. Voces como la mía, ya te digo, ya querían enredarme con lo de la Caja, pero le salió chueco la jugada. Más bien deberían estarse preocupando por algunos asesores jurídicos que desarrollaron la ley Jaguar, que hablan constantemente con el presidente, que deben cientos de miles a la Caja Costarricense de Seguro Social y están en cobro judicial. Eso sí deberían preocuparse los ortodoxos chavistas. Pero vamos al tema que me estás planteando. Pésimo. Ni en los peores momentos, con un presidente tan deficiente como fue Carlos Alvarado. Vimos a Carlos Alvarado con el tema de la UPAT dudar del proceso judicial que se le estaba desarrollando alrededor de la UPAT. Siempre pidió respeto. Lo vimos con Luis Guillermo Solís también, en el caso del cementazo. Lo vimos con Laura Chinchilla en el caso de la Troche. Podríamos seguir diciendo muchos otros presidentes que, a pesar de las diferencias con la Contraloría o a pesar de las diferencias por temas judiciales que se le levantaron, sabían que hay una justicia en Costa Rica que sí, a veces es lenta, pero es porque es minuciosa. Y terminan yendo a la cárcel los que les corresponde y no en forma antojadiza que sea el presidente de la República quien dice, porque parece mentira. A Rodrigo Chávez le molesta toda la lentitud de nuestra justicia para meter a la cárcel a los pillos, dice él. Y pasa hablando de que todo es culpa de justicia cuando es el Ministerio de Seguridad y los que tienen mayor responsabilidad en el tema inmediato de la seguridad. Pero resulta que para los suyos, como el caso, pidió un aplauso, que se equivocó de nombre y le dio el aplauso a quien se lo merecía, aunque fuera por equivocación, se lo dio doña Marta Costa y no Marta Esquivel, aunque fuera por equivocación, le dio el aplauso a quien le correspondía que se le aplaudiera. Bueno, y resulta que se ponen, aplauden, bueno, y resulta que por un día que con toda la justicia pasaron estos miembros de la Junta Directiva en la cárcel, y Rodrigo Chávez estaba desesperado. ¿Por qué? Porque él tiene 1 metro para medir a los suyos y otro metro para medir a los opositores. Y a todo el mundo tratan de ensuciarle. Miren, lo que han estado haciendo con Carlos Díaz, ¿verdad? Tratando de ensuciarle, porque fue Parte de una junta. Una junta de Hace 30 años fue. una sociedad anónima de hace 30 años. Es como que vos y yo seamos buenos amigos y entonces hoy estamos en el programa y resulta que entre 20 años Claudio se hizo narcotraficante. Y entonces dicen, Jonathan estaba con Claudio. ¿Acaso que Jonathan tiene el control sobre mi vida? Yo soy el que tengo que tenerla. Bueno, igual le pasa ahora a Carlos. 30 años después, porque uno que estaba en la sociedad anónima, donde él solo participó de relleno, cambió su vida 30 años después, resulta que ahora es culpa de Carlos. ¿Por qué? Porque el fiscal es nuevo y está actuando con una diligencia, con una prontitud y con hechos, lo cual le molesta al presidente. Y después estar golpeando constantemente al Poder Judicial, eso nos denota lo que sería Rodrigo Chávez si tuviera ejército y pudiera hacer lo que ha hecho Bukele, Ortega. Voy a poner 3 ejemplos de diferente ideología: Bukele, Ortega y Maduro, y el antiguo Chávez de Venezuela, en estos 3 países, que es manipular los poderes de la República. Manipulan el tribunal electoral. Vemos lo de Venezuela, vemos lo de Nicaragua, manipulan el judicial también para temas de detenciones, que lo vemos que Bukele, hay mucha gente honesta y honrada que por ser opositores están terminando en la cárcel sin un debido proceso, que no son maras, pero los meten igual, que empezó con un estado de excepción
por un año, por 3 meses, y ya lleva toda su gestión con ese estado de excepción para poder estar deteniendo a todo el mundo. Ortega ya son palabras mayores, no podemos decir absolutamente nada en la separación de poderes. Bueno, imagínense lo que hubiese sido Rodrigo Chávez con ese poder. Yo decía un día de esos a buenos amigos que hemos tenido, Jonathan, el mejor, la mejor prueba para nuestra institucionalidad con este accidente que es Rodrigo Chávez de nuestra democracia, porque es un accidente. Fue 35 años, lo echaron del Ministerio de Hacienda, como lo echaron del Ministerio de Hacienda en un gobierno muy impopular como era el de Carlos Alvarado, se volvió de la última Coca-Cola en el desierto, se enfrentó en segunda ronda a un candidato que tenía más capacidad de él, pero que tenía muchos cuestionamientos, como era José María Figueres, y se le fue dando. Y ese accidente que llegó sin equipo, sin gente, y con un montón de complejos, y con ganas de sacarse clavos, con gente que ni conoce, y es en lo que estamos hoy en día, y por dicha, en ese accidente nuestra institucionalidad ha reaccionado de muy buena forma, y lo mejor, como decía un día en uno de mis programas, Francisco Dalanesi, que cuando el presidente quiera amedrentar a todos los jueces y a todos los magistrados, está perdiendo el tiempo, que los jueces de la República se enfrentan a gente más peligrosa que él, viéndolos a la cara en los juicios todos los días, y entonces que por un bocón no se van a asustar. Claudio, estamos llegando a la parte final del programa y quisiera fortalecer esa idea que estás poniendo sobre la mesa de la institucionalidad. Estamos a prueba de lo que falte del gobierno para sostenernos, porque ya se atacó la institucionalidad de la Caja, de la Contraloría, de la Asamblea constantemente, del Poder Judicial en pleno también. Estamos a prueba de ese grado de estrés en la institucionalidad nacional. Yo creo que sí, y creo que quienes deben tener mucha responsabilidad en este tema es el primer poder de la República, que son los diputados, porque también es cierto que ahora que hablábamos de salud, ahora que hablábamos de educación, ahora que hablábamos de justicia, no están siendo prontos y cumplidos esos servicios. Y entonces, unos ocurrentes en el Poder Ejecutivo, sumados a una desilusión y una molestia por la carencia de buenos servicios en salud, en educación y en seguridad, hacen que el ciudadano escuche esas voces que no le aportan nada para mejorar en esos tres sectores, que son fundamentales, que son ejes transversales de las políticas públicas, sino que además le apoyan en seguir dañando. Entonces, ¿por qué digo que los diputados? Porque los diputados pierden mucho el tema en lo que han llamado una reforma del Estado, cuando lo que deberíamos estar haciendo es una reforma administrativa, que es mucho más sencillo, para que la gobernanza, esa institucionalidad de nuestro país, sea más rápida cuando en un proceso de gobernabilidad los diferentes actores sociales se ponen de acuerdo, y que cuando se decide algo discurra con mayor prontitud y no con tanta tramitología en la gobernanza. Inclusive, la misma Contraloría General de la República ha planteado 3 o 4 proyectos para agilizar su propia función, porque tiene que funcionar la Contraloría con las leyes que están establecidas, no es la Contralora la que dice y las adecua, no, son técnicos. Entonces, si queremos mejorar la agilidad de la Contraloría General de la República, ahí uno de los diputados de la República debería poner atención a los proyectos que presenta la Contraloría, que es la experta. Igual que cuando presenta el Tribunal Supremo de Elecciones mejoras para nuestro sistema democrático, y resulta que los diputados en muchas ocasiones ignoran esos temas y no los desarrollan, cuando son los expertos quienes están planteando las mejoras que se deben hacer. Pero a veces también es cierto que los diputados andan buscando una medallita por un proyecto ahí medio mediocre, pero que lleva la firma de ellos, y dejan los grandes proyectos nacionales. O sea, estamos en un momento que la institucionalidad ha funcionado, pero también hay que tener claro que los servicios de salud no son los que los costarricenses merecen, porque algunos pueden emigrar a los servicios privados, pero si se quedan en el servicio público, tienen que aguantar todos los vejámenes de un mal servicio de salud. Que la educación, cuando hablamos de desigualdad, estamos promoviendo desde la educación pública, porque aquellos sí tienen capacidad para pagar educación privada,
están saliendo avantes y tenerlo por seguro que esos van a ser los que ganen los exámenes de admisión en la Universidad Nacional, en el TEC, en la Universidad de Costa Rica, van a llegar a las que yo llamo a las carreras carnitas, las que se ocupan hoy, ¿verdad? Y los más, los que vienen del sector público, mal preparados, les va a costar no solamente ingresar a las universidades, sino llegar a esas carreras que son las que tienen más demanda hoy en día. Entonces, sí es claro, sí es fundamental que dentro del marco de la desigualdad que existe, el Estado costarricense está haciendo un aporte importante para la desigualdad, cuando siempre fue fundamental en la búsqueda de la igualdad. Y te cierro con esto. Según el coeficiente de Gini, estamos en una desigualdad de 0,531 y todas las mediciones a nivel mundial dicen que cuando se supera el 0,400, todas las naciones tienen que poner sus luces de alarma porque se calienta la sociedad. Ya lo vimos con Rescate Nacional, aquel grupo, ¿te acordás? Sí, claro. Durante el gobierno de Carlos Alvarado, que calentó mucho el país. Bueno, hoy se calientan desde alguien que la Casa Presidencial no le soluciona nada, pero les llenan los oídos con la molestia que ya ellos perciben en sus vidas. Claudio, muchísimas gracias por esta hora del programa. No, hombre, a vos, Jonathan, y un abrazo a todos los que pacientemente nos escucharon. Gracias, ojalá podamos volverte a tener acá muy pronto y gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 FM en plataformas digitales. En unos minutos el programa estará siendo colocado en el canal de YouTube que se llama Red Democrática. No se lo pierda, compártalo y sigamos haciendo grande la democracia de Costa Rica. Hasta la próxima. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la